Bienvenidos al siguiente podcast. Soy Manuel Montoya Vieros y en esta ocasión, junto a un grupo de estudiantes y de la mano de un especialista en educación, vamos a hablar sobre un tema muy importante, el bullying en las escuelas peruanas y qué estrategias podemos emplear para afrontarlo. Acompáñanos a explorar este problema en el ámbito educativo. En primer lugar, vamos a definir qué es el bullying para brindarles un panorama general. Compañero Hernán Fernández, ¿podrías darnos una breve definición? Claro, con mucho gusto. El bullying o acoso escolar es un comportamiento agresivo muy constante y que implica un desequilibrio de poder por parte del acosador, quien es el agresor, el cual se impone ante el acosado, la víctima, dentro de un entorno escolar, expresándose ya sea de manera física, verbal o emocional. ¿Por qué es tan relevante hablar de esto en el Perú? Bueno, según el último reporte del portal CICB, perteneciente al Ministerio de Educación, en el año 2023 se reportaron cerca de 1.972 casos de acoso escolar a nivel nacional, mientras que solo entre los meses de enero y febrero del presente año, las cifras ascienden a 23 casos. Esta información según la Defensoría del Pueblo. Además, según estadísticas de esta plataforma CICB, los reportes desde el 2013 hasta la fecha, el 58% son relativos a nivel secundaria, con 49.519 casos, mientras que un 35% es perteneciente a nivel primaria, con 29.964 casos, y el 7% restante es a nivel inicial, registrándose cerca de 6.226 casos. Resulta también necesario dimensionar el impacto negativo que tiene este problema social. Es por ello que invito a la compañera Dayana Llovera para que nos brinde su punto de vista. El acoso escolar impacta negativamente tanto a las víctimas como al entorno escolar. Las víctimas, por un lado en el aspecto psicológico, pueden presentar ansiedad, depresión y baja autoestima, trayendo consigo un bajo rendimiento académico y aislamiento social. Mientras que por el aspecto físico pueden experimentar problemas físicos derivados del estrés y lesiones. Conforme el entorno escolar genera un ambiente de miedo y desconfianza e influye negativamente en los testigos. Cabe precisar que a lo largo del plazo tanto las víctimas como los agresores pueden enfrentar dificultades en sus relaciones personales y profesionales, con un mayor riesgo de comportamiento delictivo. En base a lo ya mencionado, no cabe duda lo nocivo que es el bullying y la urgencia que se tiene para fomentar un entorno educativo seguro y saludable. El acoso escolar se presenta inminentemente en los ambientes escolares, por lo que no podemos pasar por desapercibido su afectación al derecho fundamental a la educación. Invito al compañero Piero Terán para que pueda profundizarnos al respecto. Mucho gusto con todos. El derecho fundamental a la educación se caracteriza por conformarse por tres pilares: acceso a la educación, educación de calidad y una adecuada convivencia escolar, siendo en esta última la cual se ve atentada por el problema social en cuestión, pero que a su vez implica los otros elementos, por lo que al privarse de un entorno educativo seguro, no solo afecta su idoneidad, sino que también limita el acceso a esta misma, por el miedo incrustado en el acosado e impidiéndole además una educación de calidad, al no estar en las condiciones físicas y psicológicas más óptimas para su aprovechamiento. Tras haber abordado los aspectos importantes del problema, llegamos al punto de interés del presente podcast, es decir, plantear estrategias para afrontar el bullying en el sector educativo peruano. Por tal motivo, invitamos a la especialista en el ámbito educativo, a la docente Alicia Carmona Pupuche, miembro de la Oficina Diocesana de Educación Católica Chiclayo. Estimada docente, ¿qué pasos debe seguir un profesor al identificar un caso de bullying y cómo puede brindar apoyo tanto a la víctima como al agresor?
Vemos nosotros que una vez que queremos detectar o identificar un caso de bullying, lo primero que hay que hacer es realizar una observación atenta, ¿no? Entonces, tenemos que estar vigilantes, ¿no? Tener una vigilancia constante en el aula y en los espacios comunes, pues prestar atención a esos cambios en el comportamiento de los estudiantes y buscar algunas señales, ¿no?, de bullying. Luego sería el segundo paso tener una escucha activa, ¿no? Escuchar siempre a los estudiantes, a lo que nos van diciendo. El tercer paso es la documentación, es decir, registrar los incidentes de bullying que se van presentando, tener para ello un cuaderno, ¿no? Un cuaderno de incidencias. El cuarto paso sería intervenir de manera inmediata, actuar con prontitud ante la presencia de un caso, ¿no?, que se haya podido detectar. Luego, mantener una reunión privada para poder escuchar a los estudiantes involucrados. Pues también es necesario establecer un plan, ¿no? Diseñar un plan que nos permita a nosotros ir recibiendo las percepciones de los estudiantes para luego, pues, tener que tomar las medidas pertinentes para poder dar la solución al problema presentado. También es necesario, el siguiente paso es involucrar a los padres de familia, que ellos conozcan el problema que se ha presentado. Posteriormente, crear un entorno inclusivo, ¿no? Implementar algunas actividades que permitan interactuar, ¿no?, a los estudiantes junto con sus maestros. Siguiente paso sería el seguimiento, ¿no? El seguimiento ante un caso detectado para poder darle la solución, pues, y finalmente, pues, que se pueda observar un clima de armonía. En cuanto al apoyo que se le puede dar a la víctima y al agresor, vemos que para la víctima se debe de proporcionar, pues, un espacio seguro donde pueda expresar sus emociones, animarlo a participar en actividades que puedan fortalecer su autoestima y hacerle saber que no está solo, sino que estamos ahí para hacer ese soporte que le pueda ayudar a superar ese mal momento que él puede estar viviendo. Y en cuanto al agresor, pues también se le debe de ofrecer un apoyo para poder entender su comportamiento y, si es posible, también involucrar al psicólogo, a los aliados estratégicos, para que nos puedan ayudar y de esta manera, pues, generar también un clima de confianza, de armonía, tanto en el aula, y que los estudiantes, pues, se sientan seguros. Genial, muchas gracias por su respuesta. Por otro lado, ¿cuáles son las estrategias más efectivas que sugiere para prevenir el bullying en las aulas y fomentar un ambiente escolar seguro? Bien, con respecto a la pregunta sobre cuáles son las estrategias más efectivas que se pueden sugerir para poder prevenir el bullying en las aulas y fomentar un ambiente escolar seguro, podemos utilizar algunas técnicas de resolución de problemas, dinámica de grupo y relajación, que pueden estar dirigidas tanto a las víctimas como también a los agresores. Es importante mantener o permanecer alerta ante posibles casos de violencia que se pueden presentar, promover los límites, reconocer las situaciones de violencia que se pueden presentar, tratar el tema en clase, ¿no?, como también en el hogar, dar a conocer a los estudiantes cuáles son las diferentes formas de violencia que se pueden presentar y cómo estas, ¿no?, de alguna manera afectan la convivencia armoniosa en el aula. Entre las estrategias tenemos promover una cultura de respeto, ¿no?,
Es importante que se fomente un clima, un ambiente donde el respeto y la inclusión pues sean las piezas fundamentales, los pilares para poder realizar actividades que celebren la diversidad y que también promuevan la aceptación entre todos. Promover también talleres de empatía con los demás, crear quizás un buzón de la verdad, ¿no? Donde de manera anónima se puedan dar a conocer, expresar sobre todo, ¿no? Cómo nos sentimos. También es necesario capacitar a los maestros con la finalidad de que ellos puedan hacer frente a las diferentes circunstancias que se pueden presentar. Entonces, empoderar a los maestros, realizar algunas actividades de integración entre estudiantes, docentes y estudiantes para poder conocerlos también. Promover algunos espacios de diálogo, esos espacios de diálogo que permita dar a conocer, ¿no?, una comunicación asertiva. También es importante realizar algunos talleres y actividades que informen a estudiantes, maestros y padres de familia sobre qué es el bullying, cuáles son sus efectos, cómo poder identificarlo y sobre todo cómo hacer que este mal que está afectando a nuestros niños, jóvenes, ponerle un límite, un alto, para que verdaderamente se pueda vivir la armonía dentro de las instituciones educativas y sobre todo lograr con ello lo que nos pide, ¿no?, el ministerio, que es justamente una formación integral, ¿no?, de los estudiantes. Es importante también escuchar y conversar con nuestros hijos, ¿no?, niños, niñas, adolescentes, sobre las emociones y cómo le fue en el día. Potenciar la confianza en sí mismo, no hacer pues que ellos se sientan culpables, sino ayudarles sobre todo en el aspecto emocional. También es importante esa comunicación con las autoridades de la institución educativa para poder transmitirles, ¿no?, las situaciones que se están presentando y de esta manera pues generar un clima de armonía, donde se puedan compartir momentos agradables, donde los intereses de los niños, de los jóvenes, sean pues fundamental e importante para que ellos puedan desarrollarse. Para atender también los casos de violencia escolar, el Ministerio de Educación ha establecido unos protocolos según el tipo de violencia y de agresión que se puede presentar. Entre los protocolos que se deben de seguir, pues el Ministerio señala 5. El primer paso es el registro, quiere decir que es la etapa inicial, ¿no?, donde se va a tener que tomar conocimiento del caso y poder proceder a registrarlo, ¿no? Se procede a registrarlo en el CICB. El segundo paso es la acción, es decir, que en este segundo paso se van a tener que adoptar algunas medidas, tanto por la escuela, para poder atender el caso que se ha presentado sobre violencia escolar. El tercer paso que se sigue es la derivación. Quiere decir los servicios especializados, ¿no?, que pueden ser impartidos por otras instituciones aliadas como la Defensoría del Niño y del Adolescente, el Centro de Salud, el Centro de Emergencia Mujer, la Comisaría, la Fiscalía, ¿no?, entre otros. El cuarto paso es el seguimiento. Es decir, que en este paso se tiene que verificar que los estudiantes están recibiendo una atención adecuada. Y el quinto paso que establece el ministerio es justamente el cierre. Quiere decir que en este último paso pues se da por concluida, ¿no? Se concluye la atención del caso
cuando ya se han ejecutado las medidas de protección y atención por la escuela y también por los servicios especializados de manera satisfactoria. Entonces, para ello hay que verificar pues la restitución o la protección de los derechos del niño o adolescente involucrados en los hechos de violencia. Son los protocolos que establece el Ministerio de Educación ante un caso de bullying presentado. Interesante todo lo que nos indica, profesora. Por último, ¿qué recursos o herramientas debería proporcionar el Estado a los docentes y estudiantes para abordar y enfrentar situaciones de bullying de manera efectiva en las escuelas? Podemos ver algunos recursos y herramientas que pueden ser, por ejemplo, la formación continua para docentes. Es decir, que se deben de ofrecer pues quizás unos programas, ¿no?, de capacitación sobre bullying, manejo de conflictos y desarrollo de habilidades socioemocionales, con el fin de empoderar a los maestros para poder intervenir ante un caso que se presente de bullying de manera efectiva. También se deberían proporcionar, por ejemplo, las guías y protocolos claros, ¿no? Tener las guías y protocolos claros con respecto al tipo de bullying o agresión que se ha presentado en la comunidad educativa. También las plataformas de denuncia anónima, ¿no? Crear quizás algunos aplicativos mucho más sencillos para que todos puedan acceder y de esta manera pues hacer reconocimiento estos casos que se presenten. Estamos llegando a la parte final del programa de hoy. Recuerda que es fundamental que todos asumamos un papel en la lucha contra el bullying. Si estás viviendo esta situación, recuerda que no estás solo, busca ayuda y no dudes en hablar. Gracias por su atención y por habernos acompañado en el podcast denominado Estrategias para afrontar el bullying en el sector educativo peruano. Si te gustó este episodio, no dudes en compartir y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.